o mejor, el gasto cardíaco debe ser el mismo que el retorno venoso. Lo que entra tiene que ser. El aumento de la resistencia vascular aumenta la poscarga contra la cual se contrae el ventrículo insuficiente. Entonces los vasos tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Aumenta la presión o disminuye la presión. Aumenta la resistencia periférica o la disminuye. ¿Cuáles son esos vasos principalmente? ¿Qué características tienen? Vasos de resistencia. ¿Pero qué tienen para que sean así? Músculo liso. Músculo liso. ¿Cuáles son esos vasos? Arteriolas. Tienen mayor cantidad de músculo liso. Sí, es. Las arteriolas de pequeño y mediano calibre. Arteriolas de pequeño. Principalmente. Lo que puede disminuir más aún el volumen sistólico y el débito cardíaco. O sea, la resistencia vascular va a ser un obstáculo a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. El aumento de la frecuencia aumenta la demanda metabólica. Entonces siempre tenemos que pensar de que al aumentar la palpitación, el corazón va a gastar más energía. Es como cuando nosotros corremos nuestros músculos, especialmente los miembros inferiores, van a gastar más oxígeno, porque el metabolismo se hace en aerobiosis generalmente, ¿no? Llega una etapa en que se puede hacer también en anaerobiosis, pero ya eso es un ejercicio extremo. Disminuye la función del corazón insuficiente. Entonces, al aumentar el gasto de energía y de oxígeno, al aumentar la resistencia periférica, que es la poscarga, ese ventrículo va a tener más dificultad para contraerse y por consiguiente la circulación hacia atrás va a acumularse. Conduce a modificaciones estructurales del corazón y el corazón. Es decir, se producen esclerosis. Modificaciones en la estructura anatómica del corazón, que es la remodelación cardíaca, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver un esquemita. Donde tenemos arriba insuficiencia cardíaca y abajo tenemos compensación del gasto cardíaco. Son dos situaciones donde el organismo intenta compensar esa dificultad de expulsión del corazón. Entonces, dice insuficiencia cardíaca y debajo disminución del gasto cardíaco. ¿A qué insuficiencia nos estamos refiriendo? Tomando en cuenta la fracción de eyección a la Sistólica, sí. Entonces, tenemos produciendo una hiperactividad adrenérgica, mayor cantidad de hormonas, catecolaminas. Y por otro lado, hay activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque al haber hipoperfusión de órganos, disminuye el flujo hacia el órgano, especialmente el riñón, y el riñón piensa de que no hay líquido, y entonces va a detener. Al detener, aumenta la bulimia y empeora la situación para ese corazón. Luego, dentro de la actividad adrenérgica tenemos probable cardiotoxicidad por la constante producción de hormonas. Hay una venoconstricción periférica. Se produce aumento de la frecuencia cardíaca y aumento por consiguiente de la resistencia vascular periférica. Hay aumento de la presión arterial por consiguiente. Por el otro lado, hay retención de agua, hay retención de sodio y aumenta la bulimia. Dos problemas que teóricamente tendrían que ser soluciones, pero se convierten en problemas para el corazón. A largo plazo. Esto hace de que teóricamente se compense el gasto cardíaco. Si el corazón tuviera capacidad de compresión, sí se compensaba, pero como no tiene, va a empeorar. La congestión.
Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Aquí encontramos en la clínica. Lo más característico de una insuficiencia cardíaca es la disnea o la disnea. Eso es lo más característico, pero no es la única patología donde vamos a encontrar disnea. ¿En qué otras patologías vamos a encontrar disnea principalmente? Problemas respiratorios. En patología respiratoria. Segunda. Tercera. A ver. No es frecuente. Obstrucciones. Anemia. Anemia. Verdad. Cuarta. Idiopática. Muy frecuente es esa. A ver. Cardíaca. Disnea cardíaca. Muy frecuente. Por virus. Ansiedad. Muchas personas me falta el aire, siento falta de aire. Post-COVID. Pero solamente es ansiedad, solamente entre comillas, porque es un cuadro más psíquico que orgánico. Además, durante la evolución de las patologías cardíacas o enfermedades, la gente también tiene tendencia a estar nerviosa, entre comillas, a tener ansiedad. Eso hace también que tenga aerofagia, introduce mucho aire, aumenta el volumen del estómago, disminuye la expansión del diafragma, entonces disminuye la capacidad respiratoria. Pero la ansiedad hace de que la persona no respire bien. Entonces es muy frecuente que venga sola, quiere decir que no hay una patología cardíaca pulmonar de base, o que venga como algo relacionado con una patología orgánica. Entonces a veces uno no sabe hasta qué punto es la disnea por ansiedad y la disnea por la patología. Ejemplo, mujer de 25 años que probablemente no tenga patología cardíaca importante, pero que tiene falta de aire. Ahí no puede ser confundido. ¿Por qué mujer? Porque la mujer es más emocional que el hombre. Eso no quiere decir que hayan hombres emocionales también. Hay, por supuesto, pero más frecuente es en la mujer es más emocional. Entonces, ahí tenemos que aplicar la historia clínica también, ¿no? Independientemente del cuadro específico. Una mujer de 25 años, ¿es frecuente que tenga patología cardíaca? No. Pero no por no ser frecuente, no tendría que tener. ¿Qué patología tendría que ser? Algo Si respiratorio. tiene un problema cardíaco, lo más probable primero. Congénita. Congénita primero. Segundo, fiebre reumática. Raro sí, pero es la etapa. Y de ahí, una miocarditis. Por bacteria. Entonces siempre tenemos que ver edad, sexo y a partir de ahí pensar en alguna patología, independientemente que el paciente ya nos diga algo. Nosotros vemos al paciente y ya nos imaginamos qué patología podrá encontrar. Como una persona de 70, 75 años. ¿Qué patología voy a encontrar si no tiene antecedentes? Debe ser un hipertenso sistólico, debe tener una lesión aórtica esclerótica, con un soplo sistólico y activo del foco aórtico. Debe tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, eso ya eso es la teoría que nosotros tenemos que conocer para poder pensar en algo. Porque cuando vamos directo a auscultar, directo digo sin pensar en nada, vamos como a jugar a la lotería, ¿no? Tenemos ya que pensar en algo. Y si no pensamos en algo, tenemos que tener ya aprendido qué ruidos normales tenemos que escuchar, identificados exactamente, y vamos a ir a escuchar esos ruidos. Si nos aparece otra cosa, nosotros estamos seguros de que no es normal. Lo primero, eso es básico, no pensemos en patología, no tenemos experiencia quizás, pero tenemos que saber lo normal, lo fisiológico,
para ir a buscarlo. Y ahí, si hay algo que nosotros sí, en eso tenemos que saberlo, considerar que no es fisiológico, entonces tenemos ya a partir de ahí que pensar en algo o buscar o leer, ¿no? Para tratar de hacer el diagnóstico. Entonces, la disnea es muy frecuente en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué principalmente? Por congestión. Porque no está pulmonar. bombeando sangre. Generalmente por congestión pulmonar. Congestión pulmonar. La congestión en general, esa congestión es una congestión crónica, ¿no? Las patologías cardíacas generalmente tienen una evolución crónica. Si es aguda, pues ayuda a estar en varias patologías. Un edema agudo del pulmón, si es que hay signos pulmonares. Una Hipertensión pulmonar. ¿qué? Hipertensión pulmonar. Hipertensión Pero eso es pulmonar. más crónico. Una neumonía importante, un neumotórax espontáneo, Hipertensión. todas esas cosas podríamos. Agudo, ¿no? Muy bien. Cuando hacemos la evaluación de un paciente con insuficiencia cardíaca, tomamos en cuenta la disnea para clasificarlo. ¿Y por qué es importante clasificarlo? Porque cuando nosotros lo vemos, ustedes internos escriben ahí, le hacen la historia clínica y dicen paciente en capacidad funcional 1, 2, 3 o 4. Cuando lo ve otro, lo ve su residente o lo ve el médico titular, lee y dice, el paciente ingresó así, él lo ve después de una semana. Él tenía grado funcional o capacidad funcional 4. Y cuando lo ve, para él no es 4, es 2. Pero pasó una semana. En esa semana el paciente evolucionó favorablemente. Porque la insuficiencia cardíaca, especialmente todas las insuficiencias cardíacas, son trastornos funcionales. Y eso genera muchas veces que las personas que tienen insuficiencia cardíaca piensen que sanan. ¿Por qué? Porque la disnea desaparece hasta cierto punto, los edemas desaparecen, la capacidad para alimentarse mejora, la capacidad para el ejercicio mejora. Entonces las personas dicen, estoy sano, aunque uno le diga, no está sano porque esto es un problema funcional que tiene de base un trastorno orgánico. No sana una persona que respira mejor, que ya no tiene edema, que come bien y que se mueve, por lo menos en lo normal, sin sentir cansancio. Entonces, esa persona, como cualquiera, hay que entenderlo. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Quién quiere tener limitaciones en su capacidad? Nadie. Entonces, cuando se sienten así, después de haber no dormido bien muchas noches, de estar con una cabecera casi a 90 grados, de toser en la noche, de tener unos edemas así, con las piernas pesadas, con dificultades para alimentarse, con náuseas. Después de estar así y dejar ese estado, entonces, claro, sienten que realmente cambió su vida. Pero van a volver de nuevo. ¿Por qué? Porque por ese mismo motivo la persona que se le dice no deje su medicación, no haga demasiado esfuerzo, no coma con demasiada sal y intente hacer una vida menos o menor esfuerzo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque los medicamentos generalmente son más de 4 y ahí
vienen los familiares o las amistades y lo ven, le dicen, estás tomando mucho remedio. Si ya estás bien, los médicos te van a intoxicar, no tomes tanto, ¿para qué tomar? Sí, Entonces empieza a dejar las medicación. O se siente bien y cree que está sano y deja la medicación. Uno de los factores para que el paciente vuelva a la consulta y a la intervención. Luego empieza a comer rico, come de todo. ¿Qué te va a hacer, hombre? Comer, disfrutar la vida. Bueno, y así sucesivamente todos esos factores. Empieza a trabajar, dice, estoy bien, voy a trabajar. Y si su oficio es manual, físico, entonces va a empeorar. Vuelven los síntomas. ¿Sería mejor entonces que lleve una vida más sedentaria? Entre comillas sí, pero siempre, ya vamos a ver en el tratamiento, de que se aconseja que la persona siempre se mueva de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, pero eso les quiero decir con la experiencia que uno tiene y que los libros también lo dicen. Entonces, la capacidad funcional es para tener una, no es algo tan exacto, pero nos da una idea del estado del paciente en ese momento, el estado de gravedad. ¿Y si fuese un problema estructural, también se compensaría el corazón? ¿O no es como en la incapacidad funcional? Hay patologías que van a permitir que el paciente mejore y que se mantenga. Hay otras que va a ser muy difícil mantenerlo. Y hay otras que ya son refractarias y que ya solamente un trasplante cardíaco. Depende, claro, de la patología de base, ¿no? Entonces, la disnea, como ustedes han estudiado en semiología, tiene fases que van intensificándose. Primero, generalmente, esto no siempre es así, depende del paciente, depende de su actividad. Va a ser a grandes esfuerzos, medianos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, que es cuando la persona se acuesta y después de una hora aproximadamente o menos, en algunas otras circunstancias, se tiene que poner, sentarse, porque no puede respirar, se ahoga con la congestión que hay. Porque en la noche el volumen de líquido que está en los tejidos ingresa al torrente sanguíneo. No todo, pero ingresa, aumenta el volumen circulante. ¿Por qué ingresa? Porque ya no está erguido ni está sentado, está acostado. Entonces la gravedad de la Tierra ya no hace la presión hacia abajo. Entonces aumenta el volumen. El riñón, si la capacidad de contracción del corazón todavía es buena, va a recibir más volumen. Si recibe más volumen, va a filtrar más y va a excretar más. ¿Nicturia? Entonces el paciente va a orinar más. ¿Nicturia sería, doctor? ¿Cómo? ¿Una nicturia tal vez? Sí, va a tener nicturia. Y además puede tener la disnea paroxística nocturna después de una hora por lo menos o más el paciente se puede, o puede tener tos por la congestión, va a tener tos nocturna. Disnea paroxística nocturna, edema agudo pulmonar o edema pulmonar agudo es cuando se produce una falencia aguda del ventrículo, que no siempre por una insuficiencia cardíaca normal, es una manifestación de insuficiencia cardíaca aguda, pero puede ser por una hipertensión, una crisis hipertensiva, por ejemplo, que se manifiesta por edema agudo del pulmón, o sea, una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Edema periférico es frecuente. La mayoría de las personas, cuando son médicos y estudiantes, cuando la persona está hinchada, dicen, está mal del corazón. ¿Qué otra patología da edema? Renal. Renal. ¿Qué otra patología da edema? Hipoproteinemia. Por parásitos. ¿Ah? Por parásitos. Hipoproteinemia.
Déficit de proteína. Hipo. Sí. No, hipo ahí. Hipoproteinemia, ¿qué? Especialmente qué proteína. La albúmina. Albúmina. ¿Cuánto es la albúmina en sangre? Le faltó eso. 3.5 A a 5 5. puntos. 3.5 a 5. Entonces, esos, cuando uno ve un signo, uno piensa, ¿cuál sería la causa? Que al principio usted le va a gustar, pero para descartar, porque uno hace diagnóstico en general por descarte, no siempre está claro. No hay signos patognomónicos para todas las enfermedades. No hay reacciones de laboratorio patognomónicas también. Es clínica. Hay nicturia, como dijimos, aumenta la cantidad de orina, las veces. Fatigabilidad. Eso de fatigabilidad, no sé qué concepto tienen de eso. Como Cansancio. Cansancio, o sea. Sinónimo, De astenia. sinónimo. Pero ¿por qué dice Pero- disnea y dice fatigabilidad? No debería. Flojera. Fatigabilidad, Fatiga. cansado, yo diría. ¿Qué dice? Es lo mismo. Fatiga. Entonces, ¿qué es? Disminución de la resistencia, ¿no? De su resistencia física. ¿En qué sentido? Porque cualquiera puede disminuir su resistencia física si no hace ejercicio. Pero para mí tiene que ver como con la astenia, como si fuera. Es como cuando uno hace mucho esfuerzo y queda así cansado, sin ánimo, sin fuerzas. Mal fulcado. Para mí esa es la fatigabilidad. Pero en este caso sería porque primero la gente, las personas que tienen este problema crónico no se alimentan bien. Y segundo, que tienen poco oxígeno, en el sentido de que hay congestión y al tener poco oxígeno que ingresa el volumen vital, entonces los músculos al moverse y querer gastar ese oxígeno, entonces van a tener disminución de esa capacidad de contracción, entonces están entre comillas débiles. Como cuando uno se levanta cuando uno tuvo fiebre, digamos 1 o 2 días o diarrea y se levanta así. ¿Podría estar relacionado con que el corazón ya no puede favorecer o cumplir con las demandas metabólicas? No, para mí no es la fatigabilidad solo eso, algo tiene que ver, pero más se relaciona con un trastorno general del estado físico. También. ¿No? Tiene que ver en el sentido de que el aporte de oxígeno es menor, pero también es más muscular. Palpitaciones, la mayoría de las personas tienen palpitaciones rápidas cuando no tienen trastornos del sistema ni en el sistema de conducción. Y luego anorexia y malestar epigástrico tienen muchas, no solamente por ¿qué? Por los medicamentos, sino porque hay una hepatomegalia importante general. Sí, congestión hepática. Hay también un edema de todas las vísceras, hasta las vísceras huecas. Sí, Y además, si usa digoxina, puede ser también una causa de náuseas. A veces. Vómito en sí. escopeta. ¿Cómo? Vómito en escopeta, creo. Não estou vendo. O senhor não está falando direito, viu? Eu. Bueno, esos son los principales síntomas. El vómito en escopeta, ¿no? Aquí hay algo de la clasificación que no es una clasificación que nos va a permitir hacer una interpretación importante de lo que significa la patología cardíaca, pero nos ayuda hasta cierto punto a tener una mejor comprensión.
Ejemplo, insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, por dos circunstancias podemos identificarla. Uno, porque hay causas inicialmente de origen izquierdo, que quiere decir que afectan más al lado izquierdo. Y hay causas que afectan más inicialmente al corazón derecho. ¿Por qué digo inicialmente? Porque es por poco tiempo que se produce esto, que existe esto. Inmediatamente luego se va a hacer global, porque no funcionan separados los dos ventrículos o las dos partes del corazón, ¿no? Funcionan juntas. Entonces, en determinado momento es global, porque la una va a influir sobre la otra y se va a hacer global. Entonces, en esa parte, que inicialmente puede ser, pero después se hace global. Segunda circunstancia, hay síntomas y signos que son más relacionados con la parte derecha que con la parte izquierda. Por ejemplo, si tenemos una patología crónica pulmonar, nos va a dar un core pulmonar crónico y el paciente tiene disnea, pero no es por congestión, es por fibrosis. Nosotros ponemos nuestro estetoscopio y no escuchamos con esto y decimos, este paciente está bien del pulmón, porque puede que no tenga sibilancia y todo eso, ¿no? Pero claro, el volumen vesicular va a estar disminuido, pero eso ya es un poquito más difícil, digamos, ¿no? Interpretarlo. Entonces, en esos casos, el pulmón no se va a congestionar, porque va a haber más congestión venosa periférica. Va a haber infiltración tubular, hepatomegalia, ascitis y edema. Cuando un paciente está acostado, ¿dónde va a tener edemas? Acostado. En el centro, en el central. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a ver? A nivel lumbosacro, porque está echado de espalda. Ese es un masacre. Entonces, hay que buscar ahí edemas. No solamente las piernas, también a nivel lumbosacro. A veces desaparece de las piernas y queda porque el paciente está acostado la mayor parte del tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, esta clasificación nos sirve, pero no es determinante de la operación. No, es que tiene un corazón, un core pulmonar crónico y eso es lo definitivo, no, ya es total. Insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. Esta es una forma de denominar cuando el paciente viene con un grado funcional 2, 3, 4 y el paciente, especialmente en el 3 y el 4, que son ya motivos para internar, decimos el paciente está descompensado. O sea, es más objetivo lo que el paciente está presentando. Es fácil darse cuenta, ¿no? Entonces el paciente descompensado. Cuando el paciente se va, ya usted le hicieron tratamiento una semana, 2 semanas, se va sin edema, sin disnea, se va más flaquito, ¿no? Sin ascitis, ¿no? Caminando perfectamente, está el paciente compensado. Es como la diabetes. Cuando la diabetes está elevada, la glicemia está descompensada. Entonces, cuando se compensa, es cuando se baja a niveles normales y estables. Insuficiencia cardíaca crónica, ya hemos dado algunos datos. Generalmente la que vemos nosotros es la crónica, la que se produce poco a poco, paulatinamente, de acuerdo a la patología de base, que dura años. Hipertensión. Luego, la aguda, hay dos situaciones más clásicas de insuficiencia cardíaca aguda. En el lado izquierdo se presenta como edema agudo del pulmón general. Y en el lado derecho, la causa es el tromboembolismo pulmonar. Causa de insuficiencia cardíaca aguda, izquierda y derecha. Esos son ejemplos más característicos. Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva, ya ustedes saben, lo imaginan. Cuando hay edemas, cuando hay, que no solo se ve, sino también cuando hay congestión pulmonar
o congestión venosa. La congestión venosa es cuando ya el lado derecho asumió, digamos, el problema. También la congestión izquierda se nota en el pulmón principalmente. Hay congestión pulmonar y ahí es donde tienen que saber auscultar. Sí. Cuando yo ausculto a los pacientes, ¿qué ausculto primero? En la parte pulmonar. Los vértices. Luego las bases. Las bases. Las bases. En las bases donde vamos a encontrar la congestión. ¿Por qué? Porque cae hacia abajo. Gravedad de la Tierra. Gravedad de la Tierra en las bases. Entonces pongo las bases. Primero. Y después voy subiendo. Patologías en los vértices, ¿qué es lo más frecuente? Tuberculosis. Tuberculosis. Entonces, eso es pauta, tiene que tener pauta. Entonces, congestiva es cuando hay mucho volumen extravascular. ¿No? Se sale de los vasos, está en los tejidos, interno o externo. Hay hepatomegalia, hay congestión. Insuficiencia circulatoria aguda o shock cardiogénico, también es una manifestación grave de la vida. Esto casi no lo usamos, en nuestra parte sí, además está en medicina interna, son los criterios de Framingham. Criterios mayores y criterios menores. No se lo utiliza tanto como se lo utiliza en la fiebre reumática, ¿no? Para diagnóstico, pero sí en algunos sectores, en algunas universidades, en algunos centros, sí se lo toman muy en cuenta y son importantes porque nos permiten tener una sistemática para evaluar a un paciente y hacer diagnóstico. Criterio de Framingham de insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí yo discrepo en algunas circunstancias, en algunos con Framingham. Me atrevo a discrepar con Framingham. Hay que discutirlo. Porque eso es lo importante, ¿no? Cuando uno ve algo, tiene que tener un criterio, tiene que tener una idea. Su propio criterio. ¿No? Por más que esté equivocado, pero tiene ya una opinión diferente. Después de un análisis, tiene que tener un criterio sobre eso. Ejemplo, disnea paroxística nocturna o ortornea como criterio mayor, excelente. Me parece definitivo. Ingurgitación yugular, también. Aunque claro, hay que descartar otra causa. ¿Crepitantes? Crepitantes, también. Cardiomegalia, aquí es donde yo discrepo. Porque debería ser cardiomegalia por lo menos grado 2. ¿No? Si nos referimos a la radiografía. Cardiomegalia grado 1. Ahí dices. Para él sí. Yo no pienso que una cardiomegalia grado 1 sea un criterio mayor. Más de 2, está bien. Aquí debería poner creo yo. ¿No? Poner cardiomegalia, no es lo mismo una cardiomegalia grado 4 que grado 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Concorda conmigo? Sí. Le vamos a escribir a Framingham. Yes. Edema agudo de pulmón, por supuesto, ya no existe. Galope, S3. Aquí, definición de galope. Presencia de tercer ruido. Presencia de tercer ruido. Se oculta el tercer ruido. ¿Quién da más? Definición de galope. Un caballo. Un caballo. Un ruido en 3 tiempos. Ritmo en 3 tiempos. Un ruido en 3 tiempos. Que puede ser galope presistólico o protodiastólico con una frecuencia mayor a 100 por minuto. Porque si no sería trote. Y el galope. Presión venosa mayor a 16 centímetros de agua. Quiere decir que hay mucho volumen en la circulación venosa derecha. Tiempo circulatorio menor a 25 segundos. Quiere decir que la circulación está lenta. Y reflujo hepatoyugular. También hay una insuficiencia derecha importante o una insuficiencia tricúspide importante. Sí. Criterios menores. ¿Por qué se llaman criterios menores? Porque son, no te determinan en sí el diagnóstico. Porque son más genéricos, se presentan en otras patologías. Sí.
Edemas maleolares, cualquiera puede tener, hasta el que tiene varices, que tiene problemas circulatorios periféricos. Por fármaco. ¿No? O fármacos, ¿cuál por ejemplo? A veces el nimodipino. El nimodipino más el amlodipino. Ah, ese es. Tos nocturna, criterio menor. Se presenta en una insuficiencia cardíaca, pero la tos nocturna también se presenta en muchas otras causas, en alergia, por uso de nalatril, por ejemplo. Problemas pulmonares. Disnea de esfuerzo. La persona que no hace ejercicio y de un momento a otro quiere hacer algún esfuerzo puede sentir cansancio. ¿Verdad? Hepatomegalia no siempre es por congestión. Hepatitis. Puede ser que incluso algunos pacientes con triglicéridos elevados tienen hepatomegalia. Derrame pleural. El derrame pleural es insuficiencia cardíaca frecuente, pero puede ser infeccioso. Puede ser por neoplasia, puede ser renal, capacidad vital pulmonar menor a 1/3 del máximo. Ahí hay problemas de resistencia pulmonar aumentada. Taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. ¿Por qué dice mayor a 120 y no 130 o 110? Ese es un número que no es un número cualquiera, tiene significado. ¿Por qué? Mayor a 100, mayor a 120. Hay una condición que tiene un doble. ¿Cómo? No. Vamos. Reflejo vasovagal. Porque 120 es lo máximo en la frecuencia, en relación a la frecuencia cardíaca, donde la capacidad de eyección Es buena. se eleva. Después de 120 empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de lleno. Porque disminuye eso. Disminuye Al la aumentar diástole. al La aumentar- diástole disminuye, entonces no entra sangre. Claro. No va a entrar. Entonces, ¿qué va a expulsar? El 120 es un número interesante que lo tiene que tener. Criterio mayor o menor, pérdida de más de 4.5 kilogramos de peso tras el tratamiento, quiere decir los diuréticos, ¿no? Y todo el tratamiento. Pierde más de 4.5, puede ser criterio mayor o criterio. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Esto es para ayudar a hacer el diagnóstico. Muy bien. Antes de ir al tratamiento, voy a hacer una explicación. Ahí no me dejé. Una explicación resumida para que ustedes entiendan mejor la insuficiencia cardíaca. O sea, algunos aspectos. Primero, insuficiencia cardíaca sistólica. Generalmente, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos en la clínica tercer ruido o tercera bulla. Encontramos a los rayos X cardiomegalia. Grado 2. Grado 2. En adelante. Cardiomegalia, puede ser 1 hasta 4. Cardiomegalia. Corazón grande. Generalmente esas dos cosas. En la insuficiencia cardíaca diastólica, esto se llama también, desde el punto de vista de la fracción de eyección, como fracción de eyección Disminuida.
Con fracción de eyección conservada. ¿Ya? Aquí van a tener en general cuarto ruido y van a tener a los rayos X. Ahora son normal de tamaño. Por supuesto, no va a ser todo el tiempo, pero es lo más clásico, lo característico. Porque las enfermedades uno no las encuentra cuando empiezan siempre, ni las encuentra ya al final, cuando ya el paciente está viendo. Las encuentra en la parte intermedia también. Pero nosotros hablamos de lo más característico. ¿Ya? Entonces, no siempre van a encontrar todo, pero esto es lo más característico. Entonces, esos son pautas. Y cuando el corazón está grande, generalmente la pared está delgada. Cuando el corazón está normal, la pared está normal o está hipertrofiada. ¿Qué más encontramos acá? Sistólica y diastólica. Por lo menos esos dos aspectos, para que ya ustedes lo fijen. Electrocardiograma. Tratamiento. En esta diapositiva no tengo tratamiento, pero vamos a empezar diciendo tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Antes de ir al tratamiento, vamos a hablar de cómo nosotros vamos a controlar y evolucionar a un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Es un paciente internado o un paciente ambulatorio? En un paciente internado hay que ver el peso todos los días en ayunos. Controlar el peso todos los días en ayunos. Para ver la pérdida de peso paulatina por la eliminación de los lípidos. Evaluar la clínica, la congestión pulmonar y evaluar la frecuencia cardíaca. Tiene que ir disminuyendo. Evaluar la forma en que el paciente se acuesta. Cuando llega probablemente esté a 90 grados, después 45 grados y después a 30 grados ya con una sola cabecera. Eso tenemos que ver, que tiene que ir mejorando. Evaluar de que el paciente ya empieza a alimentarse mejor. Eso es lo que tenemos que ver en el paciente. El paciente también va a poder dormir mejor. Y eso, hay cosas que nosotros tenemos que controlar. La otra cosa, el edema. Tenemos que ir a ver si hay la fobia en los miembros inferiores, si hay hepatomegalia y si hay coagulación. Tenemos que ir a controlar todos los días. Esos son los controles básicos y pues, tenemos que pedir exámenes. Generalmente a un paciente se le pide laboratorio. ¿Qué laboratorio le vamos a pedir? Laboratorio de rutina. ¿Cuál es el laboratorio de rutina? Hemograma, índice de glicemia, urea y creatinina. Transaminato. ¿Por qué se pide rutina? ¿Para qué
qué o para qué? Para ver el estado general del paciente. Bueno, a todos se les pide rutina. A los que se van a internar. A todos los internados se les pide rutina. A todos. Claro que sí, por eso es rutina. A todos se les pide rutina, porque eso es lo básico. Cuando viene un paciente al consultorio y me dice a mi doctor, mire, me siento esto y quisiera que me haga un chequeo. Le pido rutina. Si no tiene ninguna posibilidad de tener algún problema, si es joven. Porque si es mayor, si tiene sobrepeso, le pido colesterol, triglicéridos, úrico, todo eso. Pero la rutina es básica en el sentido de que eso lo tenemos que pedir y alguna cosa más, de acuerdo al individuo, a la patología. ¿Entienden? Sí. Todos tienen que tener rutina. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, orina. Todos. Todos. Cuando se hagan internados, todos al principio tienen que tener rutina. Y después ya piden, si es diabético, hemoglobina glicosilada, ¿no? Piden perfil hepático que le llaman, transaminasas, bilirrubinas, fosfatas alcalinas, y también luego colesterol, triglicérido, puede pedir si piensa en pancreatitis. Entonces evalúan eso. Todo paciente tiene que entrar también con una radiografía del tórax. Ahí ustedes evalúan. ¿Qué se evalúa en una radiografía del tórax? El tamaño del corazón, índice área cardíaca. ¿Pueden decir en la radiografía del tórax si hay hipertrofia o no? Hipertrofia. Puede ser un agrandamiento del Podemos decir que hay cardiomegalia, pero hipertrofia no, porque si sería concéntrica, el corazón parecería simplemente normal. No se puede ver hipertrofia. Por eso, por favor, no hablen de hipertrofia cuando vean área cardíaca. ¿Ya? Área cardíaca generalmente se ve solo el aumento. ¿En relación a qué? Ustedes saben interpretar ya. Índice cardíaco, índice torácico. Y hay dos formas. Por supuesto que eso no es tan exacto. Pero lo primero que hay que ver es si la radiografía estaba bien tomada. Y para eso, ¿qué tienen que ver? Por lo menos tres condiciones tienen que ver. Cuando veamos exámenes, vamos a ver eso, complementario. Y también un electrocardiograma. Los tres exámenes básicos de cardiología son laboratorio, electrocardiograma y radiografía. El eco también se pide ya un poquito más frecuente. ¿Y cuál considera que es más importante, doctor? ¿De qué? todo lo que dijo. ¿De los exámenes? ¿Cuál considera que es más importante? Todos son. No hay uno más importante que el otro. ¿Por qué? Porque cada uno da un factor. El electro no solamente nos va a definir la parte eléctrica, pero el electro puede ser normal cuando haya, incluso cuando haya a veces miocardiopatía o el corazón un poco dilatado. Es que no es tan sensible. ¿Ya? Por eso hay varios exámenes, porque no es tan sensible. Así es. Por eso se pide exámenes que nos muestran diferentes enfoques. En el laboratorio vemos el estado general del paciente en lo que se refiere a su sangre, al funcionamiento de sus órganos. Con la radiografía vemos un panorama del corazón con el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver desde el punto de vista de la cardiología en la radiografía de tórax? Dos cosas, básicamente. Vamos a ver área cardíaca y vamos a ver circulación pulmonar. Área cardíaca y circulación pulmonar. Eso es lo que vamos a ver. En el electrocardiograma vemos si hay trastornos eléctricos. Eso es lo que nos va a... Claro, los trastornos anatómicos también van a mostrarse en el electro, Sí. pero no son tan sensibles. O sea, si hay una cardiopatía isquémica, por ejemplo,
puede confundirse con una miocardiopatía hipertrófica hasta cierto punto, porque puede tener T negativa, que claro, no va a ser la T tan simétrica, pero puede tener. Pero además se dice que una miocardiopatía hipertrófica, en una miocardiopatía hipertrófica también hay isquemia relativa. Cardiopatía hipertrófica. Claro. ¿Por qué? Porque hay más demanda de oxígeno de parte de ese órgano, porque está hipertrófico, entonces mayor metabolismo. Claro, porque los vasos no aumentan, aumenta el Tamaño, el grosor. miocito. Entonces no existe la angiogénesis. No existe en la patología, solamente que se dice que en el corazón de atleta sí aumentan los vasos. Sí. Patológicamente no. Y es por eso también que los deportistas, digamos, que usan anabólicos, igual mueren por patología cardíaca, ¿no? Porque a pesar de ser deportista, igual por el uso de anabólicos no hay angiogénesis tampoco, si no me equivoco. No, pero es que los anabólicos, ¿verdad? No solamente a nivel del corazón, estamos otros problemas. Bueno, lo que leí era porque como crece tanto el tamaño de su cuerpo, ese corazón pequeño no puede compensar a toda la irrigación de todo ese cuerpo. Usted está hablando algo que yo lo pensé en el COVID. ¿Se recuerda que le dije el otro día? Le comenté eso, ¿no? Las personas que tienen una anatomía mayor tienen un corazón que va a trabajar más, un pulmón que va a trabajar más, un riñón que va a trabajar más. Sí. Pero los pulmones son dos, los riñones son dos y el corazón es uno solo. Entonces, tiene algo que ver. Sí, eso Pero especialmente cuando está sometido a otras necesidades. Porque uno, si tiene un peso normal para la edad, hace ejercicio como debe ser, pues va a resistir más cualquier embate. Aunque dicen que las personas que tienen sobrepeso y tienen una patología, por ejemplo, infecciosa, resisten un poco más porque como tienen grasa que es, digamos, un depósito de energía. Sí. Entonces van a durar más tiempo, ¿no? En el sentido de que no se van a envejecer tan rápido. Eso. Eso es. Pero yo prefiero que no, eso no sea así, porque de todas maneras tiene otras complicaciones el problema del sobrepeso. Bueno, eso desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo controlamos al paciente, ¿no? Cuando le damos tratamiento? Ya hemos visto, con el peso, con primero la parte subjetiva. ¿Cómo se siente? Sí, me siento mejor, estoy mejor el paciente. Y ahora, lo objetivo, nosotros lo vemos en irritación, vemos en hepatomegalia, vemos en edema principalmente. En relación al esfuerzo, ¿qué le tenemos que decir al paciente? No se mueva, no se levante ni a orinar. Grado 4. La indicación es que el paciente haga el esfuerzo de acuerdo a su situación y generalmente el paciente que decide hasta dónde. No, mientras menos el paciente esté en la cama, mejor. Mientras menos esté en la cama, mejor. Y tendría algo que ver con que cuando se sientan en la cama, por ejemplo, tengo familiares que se sienten deprimidos cuando paran en la cama como inútiles, se ponen más mal todavía, anímicamente, psicológicamente, claro. Y parece que repercute también en su salud. O sea, claro, porque ustedes tienen que pensar que la persona es psiquis y es soma. La psiquis enferma al soma y la del soma enferma a la psiquis. Si usted tiene una enfermedad crónica, difícil de controlar, se va a preocupar. Y si va a preocupar mucho, no duerme bien. ¿Y por qué se preocupa? Si usted está solo, no tiene hijos, tiene menos posibilidad de preocuparse. Usted dice, pucha, mi estudio, yo quería jugar fútbol y todo eso. Entonces eso le va a preocupar y lo va a deprimir al paciente. Uno de los factores también, por ejemplo, de las personas mayores internadas es que están solas.
Cuando se los aparta a sus familiares, y eso influye en la evolución positiva de su enfermedad. Entonces, el esfuerzo, el mínimo estricto de reposo. El mínimo estricto. ¿Lo entiende? Sí. El mínimo que... El mínimo estricto, o sea, no restringirlo tanto. Quiere decir de que Reposo va. Tiene que hacer, Lo normal. tiene que moverse, ¿ya? Necesario. Lo máximo dentro de su condición. O sea, el reposo que sea lo mínimo. O sea, puede caminar, pero no correr. Por ejemplo, con ayuda, digamos, que mejore un poco, puede ir ya al baño. Y a los otros días ya puede ir solo. Entonces depende de la situación. Lo que quiero decirle es que mientras se pueda, ese paciente tiene que moverse, porque pierde musculatura. La masa muscular se va. Y si pierde musculatura, no se va a mover. No va a tener con qué. El esqueleto no está solito. Son los músculos. Bueno, ahora hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento no medicamentoso y el tratamiento medicamentoso. El tratamiento no medicamentoso está dado primero. Lo que hacen, reposo, ¿no? Díganme ustedes, reposo. Relativo. Dieta hiposónica también. Reposo a 45 grados. 2. Dieta hiposódica. 3. Restricción hídrica. Yo no soy muy amigo de la restricción hídrica. Así de fórmula, ¿no? Este paciente está así, entonces solo puede tomar 800 ml al día. Si este paciente tiene un buen riñón y orina bien, ¿para qué lo voy a restringir tanto? ¿Por qué? Hay el riesgo de que si yo le restringo demasiado, el paciente me haga una insuficiencia renal pre-renal. Y de que esté hipotenso. Porque la hipotensión me va a llevar a esto. Entonces yo no digo que todos los pacientes que hacen restricción hídrica van a ir a esto. No, pero hay que tener cuidado. Es como dar diuréticos. No se puede dar diuréticos así porque sí. Hay que dar diuréticos y ver cuánto elimina en las primeras 8 horas. Porque si es un paciente que recién usa diuréticos, vamos a tener buenas respuestas si tiene un buen riñón. Entonces, la restricción hídrica hay que hacerla, pero no tan estricta, de acuerdo a cómo el paciente tenga su riñón y haya respuesta a los diuréticos. Si el paciente no responde a los diuréticos, claro que sí. Claro que sí. Tenemos que recurrir. Sería mejor restringirle el sodio que restringirle el agua. Es cierto. Sería mejor. Es cierto porque el agua, ¿cómo es la diuresis? ¿Cuál es? ¿Y cómo se realiza la diuresis? Por la filtración glomerular. Pero, ¿por qué sale el agua? Con mucha bolemia. Mucha bolemia. La bolemia está en muchos años. Usted lo está diciendo, pero no ha hecho el análisis bien. ¿Qué son los diuréticos? ¿Cuál es su otro nombre? Natriuréticos. El sodio lo arrastra el agua. El agua no sale solita. Se arrastra sales, especialmente sodio y potasio. Entonces, por eso lo que usted dice está bien. Porque hay también hipernatremia, hay hipercloremia.
en algunas circunstancias, y con déficit de agua. Hay pacientes que tienen una dieta hiposódica que llega, ¿cuánto es el sodio en mil equivalente? 135 a 145. Muy bien, hay pacientes con 130 y siguen con diurético y siguen con dieta hiposódica. Y aunque esté con edema, yo le doy sodio. Si el paciente orina, le doy sodio. Porque va a empezar a tener problemas en el sistema nervioso central. Sí, sí. ¿No? Creo que es peor la hiponatremia que la hipernatremia. Entonces, no es nomás decir dieta hiposódica o asódica, no es nomás decir restricción hídrica. No, hay que controlar, hay que ver. Sería mantener un balance. Claro, hay que hacer un balance hídrico. Normalmente se hace balance hídrico para controlar. Balance hídrico. Y además se hacen ionogramas para evaluar cómo están los electrolitos. Y por supuesto también se pide albúmina en sangre. ¿Por qué? Porque si no hay albúmina, Edema, Hay extravasación. y hay hipovolemia. A pesar de que haya. A pesar de que esté edematizado la hipovolemia. Entonces, esto hay que tener en cuenta en el tratamiento no medicamentoso todavía, ¿no? Para controlar al paciente. Reposo, dieta hiposódica y también dieta hipocalórica en algunas personas. Todo eso. Claro. Pero si la persona tiene un peso normal, no. No, claro. Hipocalórica. Porque ¿cómo es el tórax en las personas que son obesos? Desde el punto de vista anatómico. Tórax. El tórax es así chiquitito, sí, es más abdomen. En una persona alta, el tórax es así de largo y el abdomen es Raquítico. pequeño. ¿Sí o no? No ven ni sus pies. Claro, entonces, la capacidad respiratoria de las personas con sobrepeso disminuye. ¿Por qué hay el síndrome de Pickwick? Pickwick. ¿Lo conocen? Hay personas que tienen sobrepeso que se duermen sentadas. Por eso. Pickwick. Ah, ya. Lo que usted decía, demasiadas células para el corazón, los pulmones que son pequeños, no hipoxia, Aumenta mucho el la metabolismo. hipoxia. Muy bien, compañeros. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir más tempranito ahora. Nos falta entonces el tratamiento medicamentoso. ¿Ya? Desde el lunes, práctica. Los grupos ya tienen que estar bien definidos. ¿Cuál es la ayudante de aquí? Yo. Dante. No sé, no, la chica. Rodríguez. No, y no es Carla. Ah, es que estamos los dos. Vaya. Entonces, coordine las prácticas. Los lo grupos que mismo van a día. asistir. Si los grupos son, y no he perdido la lista, son de 20 generalmente, ¿no? Grupo 1, A1, A2, A3, A4, A5. Sí, Entonces se dividen 3. ¿Ya? En 3 grupos de 6 o de 7. ¿Entendió? Ajá. Entran, por ejemplo, tenemos un grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 y el grupo 2 van en la Silencio. primera semana. El grupo 1 va de 8 a 9 o 8:45 y el grupo 2 va de 9 a 10 Y el grupo 3. y queda el grupo 3. La próxima semana no va el 1, digamos, y va el 2 y el 3. La próxima no va el 2 y va el 1 y el 3. Ay, Ya. ya me chipé. Ya me chipé. Lo que pasa es que no puede estar mucha gente en el consultorio.
consultorio porque es chico, nos perjudicamos entre nosotros. ¿Y esos 777 pueden ser de cualquier subgrupo o tiene que ser sí o sí el mismo? Pueden ser de cualquiera, porque a algunos si les choca, si tienen problemas, no hay, yo no voy a hacer ninguna resistencia a eso, ¿no? Los dejo que ustedes busquen su horario, su día, pero que no se pasen, por favor. No, ahora vine porque no pude venir ayer, eso no. Tienen un día y a ese día van. Tienen un horario, en ese horario van. ¿Habríamos una lista y se la pasamos a usted, doctor, después? Claro. O sea, con la claro. lista de los días, digamos. Exacto, tiene que ser una lista. Segundo, tienen que entrar de blanco. Pijama. ¿No? Mandil blanco puede ser. No necesito que estén, yo iba a decir así como yo. Estoy acostumbrado a usar blanco. No es necesario, pero mandil blanco. No pijama de colores. Mandil blanco. Estetoscopio. Todo el mundo estetoscopio, aunque no lo use, por lo menos para acostumbrarse a tenerlo en el cuello. ¿Ya? Esas dos cosas obligatorias. ¿Por qué? ¿Cómo se hace la práctica? La práctica yo trato de que ustedes por lo menos tomen la presión. Y ahí veo cosas que no pueden ser ya en cuarto de medicina, ¿no? Y a veces cuando se da la oportunidad que ausculten, por ejemplo un soplo, por ejemplo una arritmia, una fibrilación, los hago escuchar. Pero no siempre se puede, depende del paciente. Hay pacientes que son más abiertos, ellos son más mis amigos, ¿no? Y yo les puedo pedir, por favor, si puede aceptar que usted ausculte, porque algunos no quieren, ¿no? Así que todo depende de eso, no todos los pacientes son iguales, entonces dependiendo de eso ustedes van a escucharlo o alguna vez algo que tenga algún problema pulmonar importante, ¿no? Pero la presión, trato de que la mayoría tome la presión para que se ejerciten. ¿Qué es lo que he visto? El 95% de los que toman la presión la primera vez lo hacen mal. Vieron, no les mandé a ustedes, no fue al otro grupo. Hubo en Brasil una información de un canal de que en un examen que se dio de revalidación, de cada 10 que dieron el examen, creo que 6 o 8 no sabían tomar la presión. Peor interpretarlo, pues, entonces tiene que practicar en su casa. ¿Ya? Otro, a veces dicen, tómenle la presión y sacan su tensiómetro. No, pues sí es lo mismo, tensiómetro aneroide, no tensiómetro digital, porque eso no es para médicos ni para estudiantes. En los hospitales yo critico cuando voy a hacer algún riesgo, no voy a tomar con digital, por favor. Eso es para la casa, para las personas que no tienen conocimiento, no es para un hospital. Entonces, aneroide, y allá tenemos un tensiómetro en el consultorio, y ustedes ese lo van a utilizar, y es lo mismo que ustedes tienen. ¿Pero saben qué es lo que hacen? Lo ponen al revés. Entonces insuflan y insuflan arriba. ¿Ya? Pero es muy frecuente eso, debe ser por los nervios, ¿no? Y eso que yo soy tranquilo, ¿no? O sea, no tiene por qué ponerse nervioso conmigo, ¿no? Hasta hemos compartido aquí con una torta. Rico. Nos vemos entonces el lunes.